Cuando hablamos de la generación del 27, es imposible no acordarnos de Federico García Lorca, uno de los más grandes autores y poetas de la lengua española. Federico García Lorca pertenecía a la generación del 27, también conocida como E de Plata, que es un grupo de escritores ligados por un homenaje que se realizó a Luis de Góngora en 1927, celebrando los 300 años de su muerte. Para entender a la generación de 27 y a Lorca, debemos ver los principios estéticos y las ideas que tenía el grupo. El grupo destacaba por un equilibrio entre distintos polos de la poesía anterior de la generación del 98, siendo intelectuales y sentimentales, juntando lo culto y lo popular, lo universal y lo español, y la tradición con las vanguardias, realizando síntesis. También echaban freno a exageraciones sin negar la tradición española, rechazaban la poesía de manera realista y romántica, buscando una belleza formal y técnica en un poema frente al contenido de este. También usan recursos expresivos, irracionales, síntesis y simbolismos, metáforas e imágenes. Experimentaban con la métrica y el ritmo, es decir, creaban versos libres. Buscaban la realidad a partir de la expresión personal. El grupo también destaca por tener tres grandes etapas. La primera etapa, conocida como poesía pura, son influencias beckerianas de Becker, posmodernismas del modernismo y de las vanguardias. Esta etapa dura hasta 1927. Tienen también influencias de la poesía pura de Juan Ramón Jiménez, del romancero y del cancionero tradicional. La influencia clasista, es decir, Góngora, Garcilaso de la Vega y Lope de Vega, es decir, el siglo de oro español. La segunda etapa ocurre en la Guerra Civil. Es la rehumanización y el surrealismo. Hay nuevos temas en la poesía, hipérboles numéricas de Lorca, juegos matemáticos de Rafael Alberti y usan los temas políticos, sociales y humanos. La tercera y última etapa, esta es la guerra, es el final del grupo. Ocurre la muerte de Lorca y la dispersión. Muestra el dolor humano, la manifestación contra los vencedores y la nostalgia de esa España. Recordemos que al acabar la Guerra Civil Española, muchos autores tuvieron que huir al extranjero para evitar ser asesinados o torturados. El humanismo se muestra angustiado, siendo existencial, y decide usar la poesía de una manera desarraigada anterior a ellos. Grandes autores, podríamos mencionar a Pedro Salinas con Seguro Alzar, con imágenes chocantes y elementos tecnológicos. Trilogía amorosa, El largo lamento. Jorge Guillem con su obra Clamor, que Jorge Guillem puede ser el máximo representante de poesía pura. Miguel Hernández, que participa en la guerra civil y es un gran poeta, de genial epígono, de la generación del 27. Pero hoy estamos para Federico García Lorca, nacido en 1898 en Granada. Desde muy temprana edad, Federico García Lorca muestra una gran pasión por las letras. De hecho, desde 1919 vive en Madrid. Después de la guerra es fusilado, pero podemos ver varias etapas poéticas. La primera es de 1921 a 1928. En esta, la poesía es neopopular, con formas tradicionales y populares, con una visión trágica del alma y decide utilizar personajes marginados para romper con lo ya establecido. En esta etapa podemos destacar Romancero Gitano. La segunda etapa es de 1929 a 1936, que es cuando reside en Estados Unidos y se vuelve surrealista. Rompe con el verso tradicional y muestra el poder del dinero y la deshumanización que ocurre en Estados Unidos. La obra clave de esta etapa es Poeta en Nueva York, pero sin dudas los últimos libros que publican tienen poesía clásica. Por ejemplo, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Es una elogía a uno de sus amigos que murió. También destaca La casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca no solo fue un poeta, fue un volcán de sensibilidad, una voz que retumba aún en España. Desde pequeño se le llamó el teatro y la poesía que le toca como un destino. Eso responde con palabras que duelen y con versos que queman. La literatura, en resumen, es un puente entre lo popular y lo profundo, entre la tradición y la revolución, entre tierra y misterio. En sus versos, como ya he explicado, hay personajes marginados, como gitanos. También está el simbolismo, como la luna, el caballo y el verde. Pero lo que más muestra es el amor imposible, la represión y la muerte. Porque Lorca no escribe con la cabeza, escribe con cuerpo y con alma. La primera gran obra, como ya he explicado, es
Romancero gitano, en la etapa de 1921 a 1928. Es su primera gran obra. Es una obra donde la poesía popular andaluza se encuentra con la metáfora pura. Allí está la luna que anuncia la muerte, la mujer encerrada, el deseo contenido, la tragedia inevitable. Poeta en Nueva York se crea en 1929, cuando viaja a Nueva York. Es ahí cuando él cambia para siempre. Hoy he dicho, ve la deshumanización y el poder del dinero. Ve también el capitalismo salvaje, la soledad urbana, el racismo y muchas cosas más. Es una de las obras más oscuras y modernistas que tenemos. Uno de sus versos es: yo denuncio a toda la gente que ignora la mitad irremedible. Es un Lorca político, es un Lorca universal, y es un hombre desgarrado porque pensaba que la vida en el primer mundo, que en aquel momento sería Estados Unidos, sería mejor. Su genio también brilla en el teatro. Lorca amaba la escena, amaba a los actores y amaba el alma en directo. Las obras teatrales son trágicas, tienen una raíz clásica, pero hablan de mujeres atrapadas, de pasiones prohibidas y de destinos sellados. Podemos hablar de las tres más grandes: Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Es una trilogía femenina, es una trilogía de la represión y una trilogía de un silencio que es capaz de matar. En Bodas de sangre es una novia que se fuga el día de su boda con un hombre que mata al novio. Es el honor femenino en un mundo masculino hostil. Yerma trata sobre una mujer estéril, frustrada porque es incapaz de ser madre y no encuentra cariño ni comprensión en el marido, que al final lo acaba matando. Y una de mis favoritas, La casa de Bernarda Alba, es su última obra, siendo la obra maestra por excelencia de Federico García Lorca en cuanto hablamos con él. Lo que ocurre es que tras la muerte del segundo marido de Bernarda, la madre, impone un luto a sus 5 hijas como una especie de castigo. Las hijas se encaran desde el primer momento, buscando el objetivo de ser rebeldes, y esto acabará en tragedia. En Lorca, la mujer no es un personaje, es un símbolo del oprimido. Y una frase que dice que la mujer no ha nacido para ser oprimida, sino para que se complazca y se le quiera. Es lo que desea y que no se puede. Es un símbolo de lo que grita y de lo que nadie escucha. En su teatro, lo más íntimo se convierte en lo más social. Lo poético se vuelve político. Una de las citas, que llevo diciendo todo el vídeo, pero también quiero recalcar, es: yo seré poeta y tú serás poesía. El teatro es la poesía que se levanta el libro y se hace humana. La filosofía de Lorca es clara. El arte debía conmover, no entretener, no adornar y no fingir. Conmover, sacudir y sangrar. Creía en una fuerza oscura y tertulia, que atraviesa al artista de verdad, que no vivía en solo una cabeza, que vivía en la entraña, que vivía dentro del hombre y que solo aparece cuando la muerte está cerca. Por desgracia, en 1936, con 38 años, la guerra civil lo alcanza. Lo arrestan en Granada, no tiene juicio, no tiene defensa, y es fusilado en una cuneta debido a las ideas que, aunque no mostró, se intuía que podía ser. Tenía unas ideas, era libre, y también por ser un autor, por si pretendía cambiar después el régimen de los vencedores. Aquí recalco que daba igual el vencedor, debido a que un bando y el otro también le tenían fichados debido a las amistades que tenían. De hecho, muy poco se habla de que Federico García Lorca era un amigo bastante íntimo de José Antonio Primo de Rivera. Es algo que sorprende hasta el día de hoy. Pero, pues ocurre, porque Lorca no muere. Lorca vive en cada persona que rompe el silencio, en cada verso que nos mueve, en cada escena que dice lo que no se puede decir. Federico García Lorca se puede resumir en el poeta del alma, en un dramaturgo de verdad, en el mártir de la belleza, en un eterno habitante de la luna. Mi poema. Tanto tiempo después España se acuerda de mí. Entonces, he ganado yo, ellos no. Eso es.